Buenas, ¿cómo están? Hoy día, miércoles, un día antes en que en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Momento bonito. Han tratado de parar los viajes recomendando por cuestiones del COVID-19, que ha habido una especie de onda, otra vez ha subido, un wave, le llaman una ola, ha subido una ola más. Han recomendado, han prohibido, y estuve viendo televisión de un mayor, de un alcalde, estuve viendo de un alcalde que recomendó lo que había, es una ley en su ciudad, y dijo que estaba prohibido los viajes y todo, y apenas terminó de hablar, se fue de viaje. Algo curioso, ¿no? Hay un estilo de personalidades. Dice que la mayoría de presidentes tiene este estilo de personalidad que se llama Antisocial Personality Disorder. Trastorno de la personalidad antisocial. Ellos se creen que están sobre las leyes, pueden hacer lo que sea, y total, nadie lo va a descubrir, nadie lo va a engañar, pueden engañar a todos y están encima de las leyes. Pero dicen a la vez que estos se les dice de otra manera sociópatas. O sea, son sociópatas, y es la mayoría de presidentes, ¿eh? O sea, no es un presidente, no son dos, sino la mayoría. En mi país, en Perú, todos los presidentes anteriores, todos están en la cárcel. El que acaban de sacar, de repente va a la cárcel. Generalmente la fama, el poder los vuelve así. Y casualmente, hablando de fama, poder y que los vuelve así, lamentablemente hoy día volvió un ejemplo de lo que el dinero te puede convertir en una persona con la mente turbada, totalmente turbado y en drogas y sin contención. Y es la persona típica, pues, que no tiene control de sí mismo, porque parece cuando creció no tenía dinero, después vino mucho el dinero y murió hoy día Maradona, el gran futbolista argentino murió. Apenas pusieron en la escuela dominical, el chat, la escuela dominical tiene un chat, o sea, donde se comunican a través de WhatsApp, y apenas pusieron que murió Maradona, apenas mencionaron eso, apenas dijeron todo esto. Uno de los miembros, que es venezolano, mandó una foto de Maradona haciendo puños con Fidel Castro y con Chávez. Bueno, ya los tres están haciendo puños, no sé dónde, pero están haciendo puños. Estamos esperando que venga un poquito más de personas. Saludos a todos los que están presentes. Hoy día tenemos un estudio que es para mí muy especial. Me ha ayudado a entender realmente lo que Dios, los procesos de Dios para nuestras vidas y lo importante que es para nosotros. Por eso hoy día quisiera que ustedes puedan tomar nota, y si realmente necesitan las notas, mis notas, las pueden pedir. La vez pasada hice un pedido que si usted hacía una promesa de que iba a enseñar las notas a otra persona, yo le mandaba mis notas, porque hablamos del descanso, y que es un nuevo concepto del descanso. Sé que hay bastantes conceptos del descanso en teología, he estudiado casi todos, pero este es un nuevo concepto en que el Señor terminó la creación, y el descanso estaba diseñado para que nosotros estemos siempre con Él, y estar con Él es el descanso realmente, y que podemos aquí ahora comenzar a vivir ese descanso, y hay ciertos principios que Dios nos da, ¿no?, para hacerlo. Y yo quería que las personas pudieran enseñar eso. Si estás buscando tu teléfono, está por allá.
que le veo a mi esposa andar por acá, por allá. Vamos a empezar entonces el estudio y tomen su lapicito. Hay una parte importante en la Biblia que es como una regla. Cuando el Señor decide formar un pueblo, cuando el Señor decide formar algo, cuando el Señor te llama a ti para trabajar con Él, cuando el Señor toca tu corazón y tú te entregas a Él, hay esa regla. Y esa regla la empezó con Abraham. La regla se podía resumir en esto: ser bendecido para ser bendición. ¿Qué significa esto? El Señor le dice a Abraham lo siguiente: y haré de ti una nación grande. Todo lo que hace el Señor es grande. Por eso cuando tú te entregas al Señor, nunca pienses en pequeño, sino piensa lo grande que vas a hacer en las manos del Señor. Pero es un equilibrio. No vas a ser grande porque tú te haces grande, sino eres grande porque el Señor te hace grande. Y el Señor dice: haré de ti una nación grande. Y le dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la regla. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Eso le pasa a todos los creyentes hoy día cuando se entregan al Señor y entienden al Señor. Dice la Biblia que serás un diamante en las manos de Dios. Por eso es tan importante entender ese principio. Te bendeciré para que seas bendición. No puedes pararle eso al medio, porque si no vas a tener problemas con tu vida y todo. Y es bien importante que la iglesia lo entienda, porque es la manera de llegar a otros. Es la manera de ser. O sea, el Señor te bendice, te hace grande para que tú seas bendición a los demás. Y es bien importante entender eso. Cuando le dijo esto, de que iba a ser una nación grande, y más las naciones se hacían solamente con los hijos. O sea, los judíos tenían esa costumbre. O sea, si usted lee Génesis, lee Éxodo, es cuestión de hijos. Mientras más hijos tenían, vemos en Génesis, vemos en el Éxodo, es cuestión de hijos. Vemos el nacimiento de Moisés, que los hijos nacían más de las mujeres judías, nacían más hijos que las egipcias, y el faraón estaba preocupado de eso. Por eso, la manera que se forma la nación es por nacimiento. No es por adherir, no es por convertir, no es por pasar folletos, no es por predicaciones, campañas, sino simplemente nacimiento. O sea, tú no puedes ser judío por conversión. Ahora ha salido algo así como conversión, pero eres judío por nacimiento, porque tus padres fueron judíos, porque tu madre fue judía. Y en una época dijeron no el padre, sino la madre. Y Ben Gurión revolucionó todo cuando dijo, cuando había tanta persecución de los judíos y los judíos se comenzaban a cambiar los nombres y después querían regresar, Ben Gurión dijo: todo el que dice que es judío es judío. Eso es lo que dijo Ben Gurión. Pero es importante el punto que traigo, que a una persona que tiene cierta edad, exactamente 75 años, le dice: te haré de ti una nación grande. Ahora, si usted le dice: te haré de ti una nación grande, usted no se imagina que voy a empezar a tener hijos y hacer una nación. Bueno, en esa época sí era así. Iba a empezar a tener hijos y hacer una nación de los hijos que tuviera. Y ese era Abraham. Pero no solamente eso, sino que Abraham tiene 75 años. Imagina que a los 75 años te llaman que va a ser una nación y lo tienes que hacer tú a través de los hijos. Es algo bien difícil, ¿no? Como un acto de fe bien grande, sobre todo hoy día se tomaría. Pero el propósito es esto: la razón que te va a hacer una gran nación, la razón que te voy a engrandecer tu nombre, y la razón que te voy a bendecir es para que tú seas bendición. Siempre lo hace así el Señor. La razón que tú vienes a los pies del Señor, la razón que tú te entregas al Señor es para que seas bendición. Pareciera que hoy día se ha cambiado y la religión es para que uno sea bendición para unos cuantos y para los otros no. No, los otros tienen que colaborar y tienen que dar para que sea bendición para un cierto número.
Y uno de los grandes problemas es que no llega a ser bendición. ¿Cómo es que cuando Dios te da tanto a ti, cuando Dios te hace grande, engrandece tu nombre, y para que tú seas bendición, la pregunta sería, ¿cómo dejas de ser tu bendición? ¿En qué momento es que dejas de ser bendición? Y sabes que hay un gran problema ahí. Dejas de ser bendición cuando el orgullo entra a tu corazón. La mayoría de religiones creen que son las únicas. La mayoría de religiones creen que son la última papa frita del picnic. Se creen lo máximo. Se creen todo y creen que no hay nada para el resto. Hasta las teorías que sacan de rapto y de todas esas cosas, es ellos que se van y los demás se quedan a sufrir. Ellos son los únicos, el resto no. Se olvidan de Juan 3:16. Y usted lo debe saber, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, a todos, a todos. Cuando Pedro habla, dice, no es que Dios quiere que nadie perezca. Y es bien importante, pero tú olvidarte eso, de alguna manera creas una religión, creas un grupo y te sientes lo máximo. Te sientes lo máximo y el orgullo entra en tu corazón. Y cuando entra a tu corazón, tú dejas de ser bendición. Ya lo que creas es pleito, lo que creas es una especie de discusión y creas miles de cosas. Y encima no solamente eso, sino que comienzas a crear instituciones. Entonces, que he ido a instituciones, porque he ido a bastantes instituciones desde religiosas, laicas y de todo. He ido a instituciones a dar conferencias y me he dado cuenta que en casi todos hay una palabra que es V chica, o sea, V de vaca, o sea, V, y P, Very Important Person, viene así, VIP se le llama, VIP. Lo he encontrado en iglesias, en ciertas bancas tú no te puedes sentar, en ciertas bancas es imposible porque son para personas reservadas que tienen cierta estatura en la iglesia, cierta altura en la iglesia y cada uno, y comienza, hay una expresión en inglés que yo la aprendí acá, yendo a convenciones, yendo a conferencias, y decían, cuando se presentaba un pastor que tenía una iglesia grande, y decían, ese es un big shot, o sea, un disparo grande, o sea, un big shot es como una persona increíblemente grande, o sea que había separaciones, había quien era mejor, se nombran director, se nombran presidente, se nombran de todo. Ahora dicen que es para organización, pero el problema es que le entró en el corazón. Porque es difícil encontrar una persona así que sea humilde. Se llaman ungidos, se llaman que Dios los ha elegido y es más difícil llegar a ellos, más difícil que te den un rato una llamadita, algo, una conversación contigo y se comienzan a autotitular por sí mismos diferentes nombramientos. Ha salido la moda de apóstol. ¿Quién es apóstol? Se nombran apóstol, se llaman apóstol, crean una definición de apóstol y hasta cambian sus vestidos, se visten de manera diferente. Se olvidaron quién es Jesús, una persona que entró a Jerusalén en un asno, una persona que utilizó sandalias y lavó los pies a los demás. Para mí es increíble cómo cómo pueden decir ellos que son imitadores o andar como Jesús anduvo cuando se nombran, se ponen. Me han invitado a iglesias donde antes de predicar o antes de hablar tienen un desayuno para las personas, de que son solamente las VIP, o sea, las muy importantes, personas muy importantes, y no tienes idea cómo los demás se mueren por estar al lado de ese apóstol, por estar al lado de esa persona que ellos mismos se han autotitulado, porque se autotitulan apóstol. La Biblia dice bien claro que para ser apóstol tú tenías que haber estado con el Señor Jesús. Simplemente, no puedes ser apóstol si nunca has estado con el Señor Jesús, y si vives ahora, nunca has estado con el Señor Jesús. Pero ellos se autotitulan apóstoles. Y no solamente se autotitulan apóstoles, se autotitulan profetas. Hasta hacen escuela de profetas y comienzan, yo tengo algo para ti, yo tengo algo para ti, tengo alguien para alguien que se llama Juan, acá alguien que se llama Juan. No, si es cada teatro, cada cosa, es porque ellos creen que ya no es Dios, sino son ellos mismos lo que hacen la obra. Es como que la obra depende de ellos y la hacen, y es lamentablemente, cómo negocian con la fe.
Y lamentablemente es porque el orgullo se le metió en el corazón. Por eso el Señor advirtió bien claro, advirtió a Abraham, advirtió a Moisés y todo el hijo bien claro, mira, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate porque Él te va a bendecir para que tú seas bendición. Él te va a hacer grande. Y cuando seas grande, pues vas a ver que las cosas te van bien. Me dice, pero cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumentan y la plata y el oro se te multipliquen. Porque es una bendición. Andando con el Señor, tienes claridad de mente. Cuando meditas la palabra de Dios y es tu delicia, dice que serás como árbol plantado y todo lo que hagas prosperará, porque leer la palabra de Dios te da más neuronas, te da más inteligente, tienes mejores decisiones y va a ser algo aparte que Dios guía tus caminos porque tú le has pedido que te guíe y enderece tus caminos. Dice, y de todo lo que tuvieres se aumenta todo, hay una bendición increíble. Y se enorgullezca tu corazón. O sea, que cuando se multiplica todo, se te enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Hoy día utilizan el nombre de Dios solamente para hacer negocio. Por favor, déjense de llamar a apóstoles. No puede ser apóstol, pero le sale bien, pues el negocio le sale bien. O déjense de llamar profeta. Dejen de decir, ven a recibir tu milagro, a negociar con la fe. Si hubiera estado Jesús, se hubiera puesto otra vez sandalias más gruesas para botarlos a todos, creo. Pero dice bien claro que uno no se debe enorgullecer. Pero a mí el punto que me preocupa a mí hoy día es que es cierto, cuando tú te acercas humildemente al Señor, el Señor te bendice y engrandece tu nombre y hace de ti parte de esta gran nación que Él ha levantado en 1 Pedro capítulo 2, el verso 1, del verso 9. O sea, que habla de la nación, del sacerdocio santo. Habla de eso. Pero ¿sabes qué? ¿No eres tú el que ha levantado a la iglesia? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No eres tú para que te sientas orgulloso, ni eres tú el que escribió la Biblia para que tú hables de la palabra de Dios, sino cuando estás con Él en silencio, cuando estás con Él en secreto, Él te da algo para que lo enseñes. Y lo que ha enseñado hoy día el Señor, lo que ha aprendido el Señor, es que nosotros estamos acá simplemente para ser bendecidos por el Señor y ser bendición para otros. Va a llegar un momento en que estas personas dicen, mi poder y la fuerza de mi mano ha edificado esta iglesia. Mi poder y la fuerza de mi mano han traído esta riqueza. Y dice la palabra de Dios, sino acuérdate de que Jehová tu Dios, y escuchen eso ya, Dios te da, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él tiene la inteligencia, te da todo. Es más, si no, pregúntate del cerebro. Pregúntate de dónde viene tu inteligencia. Pregúntale todo lo que haces tú. O sea, depende algo de ti el buscar al Señor. El Señor te ha dado todas las cosas para que tú te puedas encontrar con el creador del cerebro, el creador de la naturaleza. Es algo increíble. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Lo primero que hace que tú cortes la bendición y las iglesias corten la bendición es cuando ya no son iglesias, sino son una serie de grupos negociadores de la fe que se creen lo máximo y les es buen negocio, pues. Y comienzan a manipular a un montón de gente nombrándose y enorgulleciéndose como si fuera. Y la Biblia dice bien claro, porque ¿sabes qué? El orgullo, para mantener ese orgullo, para mantener todo eso, te va a llevar a una segunda cosa que es terrible. Mentira. Y si te das cuenta, la mentira es lo que reina en este mundo en este momento. Puedes ver noticieros, puedes ver todo. ¿A quién se le puede creer? ¿A quién? Hasta ahora las elecciones están en duda y está en duda, este grupo que está acusando también está en duda. ¿Qué grupo está mintiendo? Por supuesto, si tú tienes simpatía para un grupo, vas a decir que el otro está mintiendo. Y si tú tienes simpatía para otro grupo, vas a decir que el otro está mintiendo. Hasta lo das por hecho que el otro está mintiendo. Y eso te dice más o menos
lo que estamos nosotros en mentira, porque la única manera de mantener el poder, la única manera de mantener el poder humanamente es estando bajo el maligno. Y el maligno es el padre de toda mentira. En pocas palabras, tú no te das cuenta que estás bajo el maligno, pero comienzas a mentir, comienzas a inventar testimonios, sermones, comienzas a inventar teoría, nuevo mundo, viejo mundo, el orden, el nuevo mundo, que el deep state, comienzas a inventar cada cosa y tú mismo te la crees, te nombras títulos, te nombras de todo, te pones autotitulas y te pones pero señales por todas partes, que es increíble, y piensas solamente en ti y dejaste de pensar en Dios. Y ese es uno de los problemas que hay. En Gálatas 6:13 nos dice claramente, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y no solamente se engaña a sí mismo, sino se engaña a otros. Y en la mentira, tú no puedes ser bendición para nada. Pero puede ser que la mentira trabaje como una especie de efecto placebo. Un efecto placebo. Y las personas te crean en un momento dado y se sientan bien, ¿no? Declara, reclama y te sientes bien un día, pero después el matrimonio se destruye, los niños se apartan, porque simplemente has estado enseñando una mentira y no la verdadera palabra de Dios. Porque cuando enseñas la palabra de Dios, depende de Dios. Y Dios es el que te bendice, el que engrandece tu nombre para que seas bendición. No es un plan que tú inventas o haces algo para lograr eso. Dice la Biblia, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y escucha esto porque al final uno se convierte en esto. Cuando habla mentira, de suyo habla. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. No se autotitulen, por favor, apóstoles. Apóstoles, hubieron 12, ya no hay más. Si usted va a una iglesia que se llama apóstol, se llama profeta, se llama todo, corra, porque algún día va a estar engañado usted, o usted va a ver que no tiene ni un efecto lo que le enseñan y su matrimonio sigue siendo igual, sus hijos siguen siendo igual y todos siguen siendo igual. Pero cuando alguien te lleva la palabra de Dios, cuando alguien te lleva al principio, cuando alguien te lleva cómo el Señor decidió bendecir, cómo decidió engrandecer el nombre para que seas bendición. Esa bendición es para tus hijos, esa bendición es para tu vecino, esa bendición es para todos los que están. No es para 4 paredes o solamente para el que va a una iglesia o para el que conoce al apóstol o al ungido o al que Dios ha elegido. No, simplemente es para todos. Donde vayas, eres una bendición. He trabajado en hospitales y cuando he trabajado en hospitales, el Señor va con un plan. Porque ese plan te lo da Dios. Dios te da la vida, te da el aliento, te da todo. Y comienzas a pensar en los demás, a hacer bendición a los demás. Te comienzas a negar a ti y eres bendición a los demás. La mayoría de personas que van en la iglesia buscan el milagro para uno mismo. Buscan la prosperidad para uno mismo, pero no se ponen a pensar que la razón que Dios te llama y te bendice es para que seas bendición a otros. Y por eso es tan importante. Las personas no solamente comienzan a enorgullecerse, no solamente comienzan a crear un mundo de mentiras, de teorías y de cosas porque les es interesante, ¿no? Ya saben cuándo viene Dios y cómo va a ser el fin del mundo, ya lo saben y te creen y te mantienen, porque sabes que yo hablo con personas, hablo con bastantes pacientes y la mayoría que viene con cada teoría y ni siquiera sabe un versículo de la Biblia, pero sabe todas las teorías, sabe todas las teorías de Hollywood, sabe todo, pero un versículo de la Biblia sabe, no, ni entiende lo que es, ni entiende la relación que puede tener con Dios como Padre, ni entiende eso. Y el problema es eso, que lo comienzan a crear como una especie de escalera de títulos, tras título, tras título, en lugar de ser hermanos, de ser todos iguales, y comienzan a alabarse.
Ellos mismos se alaban, se nombran, se autotitulan especialista de tal, especialista en el otro, y se autotitulan de una manera y se hacen diferente. Hablar con ellos es difícil, lo nombran doctor tal, doctor de esto, y comienzan a tratar de subirlos de una manera porque impresiona y a la vez da dinero. Pues es buen negocio tener un título, tener algo. Y es lamentable porque eso no tiene nada que ver con el reino de Dios. El Señor habló bien claro con Jeremías y le dijo, por favor, escribe esto. Así ha dicho Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Sabes qué, hermano? Calla, deja que Dios haga el resto. Deja que Dios sea bendición, porque lo vas a hacer. Vas a ser bendición para los demás, pero no te alabes. No te alabes en nada, sino guía a otras personas a que sean bendecidos, para que sean bendición. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Ahora, ahí mismo el Señor enseña en qué debería uno alabarse, o qué debería uno sentirse contento. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Alabes en esto que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, porque de ahí viene todo. ¿De dónde viene el poder de Dios? De entenderlo y conocerlo. De entenderme y conocerme que yo soy Dios y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Dios, dice Jehová. Por eso, para mí es importante hoy día enseñarle este principio. Este principio es importantísimo porque muchos nos dedicamos y queremos ser nomás cristianos para tener salvación, o es la manera que nos convencen. Nunca nos hacemos cristianos para ser bendecidos y ser bendición a los demás, ser bendición a tus hijos, ser bendición a tu familia, ser bendición. Entonces, como eres un cristiano que va siempre y siempre y siempre solamente pensando en ti, al final no te preocupas de ser bendición para los demás. Tu familia se destruye, tus hijos se destruyen, todo se destruye porque solamente pensaste en ti. Pero no pensaste que Dios te hace una nación, que Dios te engrandece tu nombre y te bendice para que tú seas bendición. El final de toda persona que viene a Dios es para ayudar a otros, para ser bendición para otros, para bendecir a otros de la manera que Dios lo disponga. Hemos hablado de gracia. Es un nuevo concepto que le di a usted sobre la gracia. La gracia es la acción que proviene del amor incondicional de Dios. Y por eso tú a veces llevas esa acción. Y en eso se trata la bendición. Cuando tú llevas la gracia a los demás, cuando tú trabajas por los demás, cuando le das a los demás la solución o estás clamando al Señor por los demás, pero es en práctica, no solamente que clamas en tu cuarto, sino que llegas a la persona y bendices a la persona. Bendices a la familia. Siempre Dios te va a dar la oportunidad. Ahora, hay algo importante que hablamos la vez pasada, el domingo, hace 2 mensajes, hablamos de que cuando entiendes este principio y lo comienzas a poner en práctica, Dios nunca va a dejar que tú tengas lo suficiente, lo necesario para llevar la gracia de Dios a los demás. Ahora, ¿cómo debo empezar esto? Con humildad. Si yo no puedo entender la humildad, y no es cuestión de alabarte tú mismo, ni halagarte tú mismo, ni tratar de ocupar un sitio, comienza con tu misma institución, donde todos sean iguales, donde no hayas VIP, donde no hay que uno entra y el otro no entra, la puerta está cerrada, puedo verlo, no puedo verlo. No, todos son iguales, todos son la familia. Hazlo como tu familia. ¿Alguna vez tu hijo te pide audiencia? Porque si te pide audiencia, tu familia está mal. ¿Algún día es que tu esposa te tiene que pedir permiso para hablar contigo? Si tu esposa te pide permiso para hablar contigo, entonces tu hogar está mal. Es la familia. Si tú vas a una iglesia donde tienes que pasar por miles de niveles para poder llegar y te están enseñando como si pues tu pastor sea Trump o sea Biden o sea un rey o sea alguien, entonces no ha entendido tu iglesia el principio de familia.
No entendió el principio que todos somos iguales y tenemos un Padre. Y por eso es importante. Pero, ¿por qué es que dejaron de ser bendición? ¿Te acuerdas? Ahí el orgullo. Y la única manera que podemos regresar, es comenzar a tener el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, en su sabiduría, ahora usted dirá, pero ¿cómo Pablo es apóstol si nunca anduvo con Jesús? Sí, Pablo, ¿sabes qué? Es apóstol porque Jesús se le apareció al apóstol Pablo, como está escrito. Fue aceptado por los demás apóstoles, reconocieron su testimonio en esa época y fue importante para él. Ahora, escuchen esto porque es importante. El mismo Pablo dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimar el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermano, Jesús es Dios y se hizo hombre. El creador del universo, el eterno, se confinó a un cuerpo humano. El infinito se confinó a un cuerpo finito. El omnipresente solamente se limitó a un cuerpo que podía estar presente en determinado tiempo, en determinado sitio. Dios hizo todo eso por ti. Se humilló, se hizo humilde. Y ese es el sentir que nos pide el Señor. Pero nosotros agarramos el sentir del mundo. Nos damos escalafones, nos nombramos apóstoles, nos nombramos profetas, nos nombramos de todo. Y siempre queremos. El doctorado llegó de propaganda, llegó de fama entre el pastorado. Cuando el pastorado debe ser la persona más humilde que deberíamos tener. Y debería ser la honra más grande en el Señor. Pero debería haber el sentir que hay en el Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. No solamente Dios se hizo hombre, sino siendo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Voy a tomar un poquito. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para mí, ¿cuántas veces habré leído esta parte, este pasaje? No realmente. No creo que pueda contar cuántas veces. Pero cada vez que lo leo me impresiona la humildad. Y si la Biblia dice que el que dice que está con él debe andar como él anduvo, ¿sabes qué? Creo que son muy pocos los que están andando como él anduvo. Cada institución que hemos creado, cada puesto que hemos creado, cada proscenio que hemos creado para hacernos diferente, cada cruzada que hemos creado para hacernos diferente, en lugar de ir uno a uno, en lugar de dar tu vida por tus amigos, en lugar de dar tu tiempo por tus amigos, hablar que ahora que más que nunca te necesitan, en estos momentos de pandemia, en estos momentos de separación, es cuando más te necesitan. Pero para eso necesitas saber que Dios es el que te bendice, el que engrandece tu nombre, para que tú seas bendición a los demás. Siempre me han preguntado de esto, ¿sabes? Y cuando he dado explicaciones en sitios seculares, siempre me preguntan así, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la mejor bendición?
La bendición viene a ser tu vida. La bendición viene a ser la presencia de Dios a través de tu vida. La bendición que llevas a otros es porque eres una persona libre. Has alcanzado la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de corrupción. Libre de todo lo que pueda gobernarte a ti. Libre de adicción. Libre de aquel mal genio que a veces te domina y arruina una familia. Libre de toda cosa que puede causar daño. Libre de esclavitud. Porque al final el que obedece a alguien o el que se somete a alguien se hace esclavo de ese alguien. Pero tú comienzas a ser libre. Una libertad que gozas es increíble, donde tú tienes el control y ya no los demás tienen control de ti. Donde tú tienes control de tu cerebro y no tu enojo control de ti. Tú tienes control y sabes controlar todo. El enojo es algo que Dios nos ha puesto, ¿eh? Si tú ves que alguien está abusando de un niño, ojalá te enojes. Pero algunos piensan que ya enojarse es pecado. Si fuera pecado, entonces Jesús pecó porque se enojó con los religiosos. Pero es tan importante entender que eres libre. Libre del pecado, libre de todo. Quiere decir que un cristiano no peca más. Cuando entras en la verdad de Dios, el que te va a cuidar no es porque tú no pecas, el que te va a cuidar es Dios, que tú no caigas. Porque por ti solo estarías en pecado. Pero es Dios el que comienza esta obra y la termina. Y Dios desarrolla algo en ti conforme tú te vas acercando a Él. Y estás todo el tiempo con Él y es la conciencia que siempre repito de su presencia. Es la conciencia que tú eres parte de la gracia de Dios. Y es la conciencia que tú perteneces al descanso divino, donde Él hace las cosas. Porque si usted trata todo el día de no pecar, va a pecar. Pero cuando se entrega al Señor, es el que lo va a guardar de pecado. Y le va a dar esas tres cosas: el descanso, Él edifica la iglesia, Él te entrena a ti, Él comienza la obra en ti y la termina. Y bien importante es esto, te da una conciencia que Él esté en secreto, que está contigo. De tal manera, donde tú vayas, vas a estar consciente de Dios. Y cuando vengan las tentaciones, la presencia de Dios va a estar presente. Es como si tuvieras a tu mamá al lado o a tu esposa al lado, cuando se te presenta un adulterio, una tentación para adulterar, y tienes tu esposa al lado. Por supuesto que no vas a adulterar porque tu esposa está al lado. Así es la presencia de Dios en tu vida. Comienza a desarrollarse de una manera increíble. Pero Dios, ¿sabes qué? No tiene nada, por eso dejamos de ser bendición. No tiene nada que ver con el orgullo, ni con la soberbia. No puede tener comunión con la soberbia. Y es importante entender. Dios no tiene que ver nada con la mentira que viene después del orgullo y de la soberbia. Viene la mentira. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien claro es eso. Y dice claramente Dios que no puedes tener nada con Él si es que andas en mentira. Y por eso es tan importante. Y Dios no tiene nada con aquel que se ensalza a sí mismo, que anda en mentiras, se ensalza, y ni siquiera lo conoce a Él, sino comienza a inventar sus propias historias. Por eso la manera de empezarlo es tener el sentir que tuvo el Señor Jesucristo, que se llama ser humilde. Y Dios quiera que lo pueda entender, porque Dios va a trabajar en ti. Vas a sentir gozos inefables, vas a sentir gozos que son increíbles y vas a darte cuenta que tu único propósito hoy día es bendecir a alguien más. Ahora, esta libertad que tú tienes, esta libertad es el final de todo. Es lo completo de Dios. Dios te llamó para ser libre. Y es tan increíble esa libertad que la Biblia nos dice que toda la creación gime para tener tu libertad. Ahora ponte a pensar, ¿tú crees que toda la creación gime para ser como tú? Toda la creación debería gemir para tener tu libertad.
Dice la Biblia, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, y otra vez, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la mayor bendición que Dios te va a dar volviendo a Abraham? Y te bendeciré y engrandeceré. ¿Sabes cuál es la mayor bendición? Libertad. Libertad de corrupción. Libertad de todas las pasiones. Libertad de todo, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libertad de todo. ¿Y para qué vas a hacer eso? Para sacar a otros del pozo cenagoso. Para sacar a otros y ser bendición a los demás. Para enseñarles la luz. ¿Se acuerdan? En Hechos capítulo 26, el verso 18. No sé si ustedes se acuerdan de eso. El Señor llamó a Pablo y le dijo, te voy a llamar para algo increíble, que vine a hacer, llevarlos a tu libertad, para que se conviertan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, de las tinieblas a la luz. Por eso es tan importante. Cuando tú llegas a tener este entendimiento, esta relación con Dios, no te vas a enorgullecer, porque sabes que proviene de Dios. No vas a tener necesidad de mentir y hacerte imponerte grados y títulos y qué sé yo, porque sabes que donde vayas, va el Señor, y donde tú vas, hay bendición. Y lo que le hace enseñar a ellos es a ser libres. Pero a ser libres como quién, ser libres como tú. Dime, ¿para qué gastamos energía enseñando a alguien que sea libre cuando usted no es libre? ¿Cómo poder enseñarle a alguien a ser libre si uno no es libre? ¿Cómo poder enseñarle a uno a ser nación si no es nación? ¿Cómo poderle enseñarle a uno que su nombre será engrandecido cuando no honras con tu vida a Dios? Dios quiera que me haya entendido hoy día, porque para mí es importante este principio. Todo creyente debería aprender eso. Usted se acerca a Dios. Y usted se acerca a Dios con esta conciencia que va a ser bendecido para bendecir a los demás. Va a ser librado, va a ser libertado para liberar a los demás. Va a ser llevado a la luz para hacer luz a los demás. Y va a hacerlos pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios en la cual usted está. Si ha entendido esto, yo sé que Dios va a empezar a trabajar en usted. Pero no se engrandezca, no busque títulos. No busque títulos dentro de algo, de una institución, porque al final va a venir la caída. No busque títulos. Y Dios quiera que lo pueda entender. Quisiera que ustedes sigan orando por la familia Graupera. Ellos han pasado unas semanas bien fuertes, ¿sabes? Como lo del accidente de su papá y su mamá. Su papá, tremendo pastor. Él ha estado pastoreando en Maryland por años. Tremendo. Entonces es algo curioso. Los cubanos tienen un personaje, digamos, tienen los cubanos. Se llama Capablanca. Fue el campeón mundial de ajedrez. El apellido de Capablanca es Graupera. Y él es tío de ese doctor Graupera. Del doctor Graupera que te cuento, de Gonzalo Graupera. Y que pocos se dan cuenta, ¿no? O sea, tener un pariente tan cercano y tan famoso, ¿no? Y haber sacado, yo pienso, los Graupera sacado su inteligencia también de Capablanca. Y ellos ahora están en hospitales, están en cuidados intensivos, pero el Señor está trabajando. Yo sé que el Señor está trabajando. Hoy día le escribí al doctor Gonzalo Graupera, le dije que Dios conceda las peticiones de tu corazón y que Dios te permita hablar con tu mami muy pronto. Y esa es mi oración para todos ustedes. Si ustedes tienen motivos de oración, por favor escríbanlo. Quisiera
orar por el nieto de la hermana Ina Maldonado. También les pido que oren. Él ha sido diagnosticado con leucemia y estamos orando porque el Señor también tiene la salida para cualquier enfermedad. Él es poderoso. Él nos hizo nueva criatura, somos hechura suya y Él puede hacer todo de nuevo. Y por eso es importante la oración. Dice bien claro que las oraciones de sus santos están frente al trono de Dios. Y podemos orar y clamar. Le pido cuando esté reunido con el Señor a solas, lleve todas estas peticiones. Y yo sé que Dios lo escuchará a usted a la vez que usted se va a alimentar. Y llega un momento en que se queda callado un ratito en esa experiencia, porque el Espíritu comenzará a orar por usted con entendimiento más grande, con palabras indecidas, porque dice la Biblia que ni siquiera sabemos orar bien. Pero el Señor, cuando toma control de tu vida, comienza a hacer cosas maravillosas. Dios quiera que hayamos entendido hoy día este principio, porque sé que es para usted. Usted está siendo bendecido por Dios para bendecir a otros, para hacer bendición. Usted está siendo librado de toda tentación. Está siendo librado de toda pasión y concupiscencia para que le enseñe a otros cómo librarse de las adicciones, cómo librarse de todas las corrupciones. Y Dios quiera que lo pueda entender. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu inmenso amor, por tu gran misericordia, y te pido por mi amigo, el pastor Gonzalo Opera y su esposa Encarnita, Señor. Te pido que tú los levantes, los llenes de toda tu gracia, Señor. Padre, y sabemos que tú moras en nosotros, y cuando vamos frente a ellos, tú estás presente como moras en ellos, Señor. Y te pido, como dice Romanos 8:11, Señor, que tú restituyas su cuerpo, Padre Santo. Te pido que tú los bendigas y los llenes de toda gracia, Señor. Te pido por el nieto de la hermana Ina Maldonado, te pido que tú los llenes de toda gracia, Señor, y los sanes totalmente, Señor, que ilumina las mentes humanas, ilumina a los médicos para hacer el proceso requerido y el proceso preciso, Señor, de esa enfermedad. Todo esto te lo suplico, Padre Santo, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Los quiero mucho. Cuídense, por favor. Nos vemos el domingo con un tema muy especial. Bye bye.